Buenas a todos, soy Nacho García Jiménez, soy psicólogo deportivo, tengo el máster de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, tengo un curso de coaching deportivo y tengo un curso de lesiones deportivas. Estoy trabajando en el Club Deportivo Galapagar, en el Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y soy nivel 1 por parte de ACADEF de entrenador. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente, teniendo en cuenta el momento en el que estáis o en el que estamos, muchos habrá aparecido la palabra presión psicológica, y ya sea para bien, para encontrar ese ascenso, o ya sea para mal, para evitar el descenso, es algo que aparece debido a la competición. Por tanto, vamos a aprender en el vídeo de hoy qué es la presión psicológica y luego haremos un segundo vídeo para hablar de cómo gestionar esa presión psicológica, ¿vale? Esta frase que os he puesto en la diapositiva, este partido hay que ganarlo sí o sí, seguramente os suene a algo. Si sois entrenadores, si sois jugadores, si sois parte de cualquier club, es una frase que suele aparecer en estos momentos de la temporada y que ya veremos a lo largo de la presentación cómo tiene un mensaje positivo, pero también puede tener sus consecuencias. ¿Entendido? De hecho, para no irnos muy lejos, en el final del campeonato de la Liga Santander, veíamos como 3 clubes, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, luchaban por el título. Diferentes agentes de estos clubes hacían diferentes comentarios acerca de los partidos que quedaban. Laporta comentaba como que si ganaban los siguientes 4 partidos eran campeones. Un mensaje dirigido directamente al resultado. Simeone, por otra parte, decía que si el Barça y el Madrid no iban a perder ningún partido, por tanto no tenían opciones. Y Zidane, en cambio, el mensaje que daba era algo distinto. Decía que iban a pelear por la Liga, pero que lo iban a pelear hasta el final. El mensaje no estaba centrado tanto en el resultado, sino en lo que hay detrás del resultado, en esa pelea. Como os he dicho, debido al momento en el que estamos de la temporada, aparecerán mensajes como que tenemos que ganar todos los partidos si queremos ascender, que hay que ganar hoy sea como sea, o que tenemos que hacer X puntos para no descender. Son mensajes que estamos habituados a escuchar. Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿O qué produce estos mensajes? Tener que, hay que, o deber que, al final son mensajes que están dirigidos a obligación. No hay otra opción, hay que ganar, tenemos que hacer X puntos, debemos meter tantos goles para encontrar nuestro golaveras con respecto a los otros equipos. No hay otra opción, y cuando no hay otra opción, al final lo que estamos generando son expectativas, es lo que esperamos de la situación. Estos son mensajes que damos los entrenadores, pero que también se dan los jugadores, y que hay que saber gestionar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando percibimos que no podemos cumplir nuestras expectativas? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, nuestros padres decían, tienes que aprobar el examen de matemáticas, y tú veías que no podías aprobar el examen de matemáticas? Que ocurren diferentes factores, que tiene diferentes consecuencias. ¿Qué ocurre cuando decimos o cuando transmitimos mensajes de tener que, hay que ganar, debemos ganar sea como sea este partido si queremos ascender? Que como el equipo vea que el rendimiento no se ajusta a esas expectativas, se producen pensamientos desadaptativos, no vamos a conseguir esta victoria, no sé por qué el entrenador está concienciado con ello, se producen emociones desadaptativas, frustración, rabia, tristeza, enfado, y se genera lo que vamos a hablar hoy en el vídeo de hoy, que es esa presión por el resultado. Y ya no solo presión por el resultado por tener que ganar, sino presión por el tener que demostrar que podemos ganar, que también es importante. Por tanto, ¿qué es la presión? Presión, presión, presión. Hablamos de presión, pero ¿realmente sabemos lo que es la presión? ¿Alguien nos ha explicado qué es la presión o simplemente hablamos de la presión porque lo escuchamos en los medios de comunicación? Pues de una forma muy sencilla, muy simple, la presión no deja de ser cuando se desbalancea las expectativas que los demás o nosotros pongamos sobre la situación, es decir, qué esperamos de la situación en relación con nuestro rendimiento esperado. Si nuestro rendimiento, si percibimos que nuestro rendimiento no va a llegar a cumplir con las expectativas que los demás o nosotros mismos nos hemos puesto, ahí hay presión. Como comentábamos en el ejemplo del examen de matemáticas, cuando nuestros padres decían que teníamos que aprobar sí o sí el examen de matemáticas y nosotros veíamos que nuestro rendimiento, nuestro estudio no iba a llegar para aprobar, teníamos que meternos, teníamos que estudiar, teníamos presiones en ese momento. Lo mismo ocurre en el deporte, en el fútbol. Cuando las expectativas de los demás, cuando las expectativas nuestras van dirigidas a tener que ganar, al hay que ganar, al hay que conseguir X puntos, y nuestro rendimiento, por lo que sea,
no llega a conseguir eso, a cumplir eso, porque al final no deja de ser esa obligación, ahí se genera presión. Presión se genera, por ejemplo, con el equipo francés en la Eurocopa Sub-21, equipo favorito, termina perdiendo con Holanda 2-1. Presión se va a generar seguramente en los diferentes encuentros en la Eurocopa de Francia, en los Juegos Olímpicos. Presión va a aparecer. Ahora bien, sabemos lo que es esa diferencia entre expectativa y rendimiento percibido. La presión puede ser externa, puede ser del círculo social, de nuestros amigos, puede ser de familiares, del cuerpo técnico, medios de comunicación, club. Podemos gestionarla. Puede ser presión interna. Nosotros mismos somos los que nos marcamos esas expectativas y tenemos que cumplirlas. Por tanto, sabiendo qué es la presión, la pregunta ¿es por tanto la presión negativa? ¿O es algo que tenemos que lidiar con ello? Pues bien, la respuesta es que no. La presión no es negativa. La presión es algo inherente a la competición. Depende de cómo gestionemos la situación, depende de cómo gestionemos la presión y depende de dónde pongamos nuestro foco atencional. La presión al final es algo que parte de la competición, parte de los entrenamientos y que nos va poniendo obstáculos. Somos nosotros quienes tenemos que superarnos, los que tenemos que superar cada uno de estos obstáculos para encontrar nuestra mejor versión. Por tanto, el objetivo ya no es solo gestionar la presión, sino disfrutar de ella, disfrutar de la competición. Y la clave, sin lugar a dudas, es saber gestionar esta presión. Muchos hablan de saber gestionar la presión, pero ¿realmente sabemos cómo? En el siguiente vídeo lo veremos y os dejo con una última frase que realmente creo que es importante, que la recita Epícteto, y es que no es lo que nos pasa, sino lo que creemos que nos pasa. No es la situación en sí, sino lo que creemos que es la situación. Son esas expectativas lo que marcan esa presión en relación con nuestro rendimiento. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que os haya quedado mucho más claro qué es la presión y ahora en el segundo vídeo veremos cómo gestionarla. Cualquier pregunta, cualquier duda, tendréis mis redes sociales por abajo, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Muchas gracias.